El capítulo 27 entramos el día de hoy. Voy a abarcar 26 versículos. Voy a hablarles a ustedes de la segunda parte del juicio del rey. Déjenme hablarles el trasfondo de este tema, porque hace 2 semanas, si bien recuerdan ustedes, cuando Jesús pasó por una etapa estando ya enfrente de Caifás, el sacerdote, que, amado, empezó a interrogar a Jesús. Y luego, amado, dice la Biblia que en ese capítulo 26, la última parte, y luego los primeros 26 versículos del capítulo 27, amados, hay 4 personajes involucrados muy importantes en el juicio del rey, que es Cristo Jesús. Caifás era uno de ellos, que hablamos ya la semana antepasada, amados, y luego era Pedro, amados, que le negó al Señor, que, amados, trató de esconder entre algunos cristianos, primos, hermanos, amados, que no se identifican con Cristo, pero Pedro sobresalía por su lenguaje, por la manera, y que ya lo habían visto andar con Jesús. Hoy voy a terminar con 2 personajes más que fueron parte importante del juicio del rey Jesús. El tercero de ellos es Judas. Ahora ya llegamos a un personaje interesante el día de hoy. Mire lo que dice la palabra en el capítulo 27, versículos del 1 al 10. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejos contra Jesús para darle muerte. Fíjese la intención de lo que era la institución religiosa contra el Hijo de Dios. Querían darle muerte. Y después de atarle, inclusive, si usted se fija, lo están tratando como un criminal. Lo tratan como una persona ya culpable. Dice aquí, después de atarle. Amados, dice, después de atarle, le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador. Versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, mire qué interesante esto. Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron a nosotros, ¿qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó, se fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomaron las 30 piezas de plata y dijeron, mire qué espirituales salieron y qué bíblicos, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de qué. Ellos sabían bien lo que estaban haciéndolo. Estaban condenando a un hombre. Ahora, tenía que cumplirse la escritura, por eso está pasando estas cosas. Cuando Jesús dijo todo lo contrario, diciendo, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen, la verdad no sabían, pero sabían que estaban condenando a un hombre inocente, que fabricaron testimonio, eso sí lo sabían. Pero la intención de Cristo era morir por el pecado de todos ellos. Ese era el corazón de Dios hacia todos los pecadores. Y mire lo que dice el versículo 7. Y después de celebrar consejo, compraron con ella, o sea, las 30 piezas de plata, el campo del alfarero para sepultura de los forasteros, o sea, los extranjeros. Ahorita voy a explicar eso. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías. Y ahorita voy a aclarar eso porque no fue Jeremías que lo dio, sino que lo recalcó y que vivió esto, pero que escribió la profecía fue Zacarías. Y ahorita voy a hablar un poquito de esto. Entonces, por medio de Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquello cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Aún en los 3 sinópticos o los 3 evangelios aparte de Mateo, nos relata el pacto que Judas hizo con los principales sacerdotes para entregar a Jesús. Ya vimos
la historia de cuando Jesús hizo un trato de entregar, de traicionar a Cristo Jesús, y cómo va él al huerto donde Jesús se encontraba, y la señal que les dice a los servidores de los sacerdotes: al que yo le dé el beso, ese es, a él arréstenlo. Había hecho un pacto con ellos, pero solo Mateo, a pesar de que está escrito este pacto en los 3 o 4 evangelios, pero solo Mateo se refiere al remordimiento y posterior suicidio del traidor. El único que relata el remordimiento de Judas y el suicidio de Judas es Mateo. Todos los demás están, si usted lo lee la parte como en Marcos, en Lucas y en Juan, va a encontrar que hace un pacto y que va a traicionar a Jesús. Pero solamente Mateo está hablando del remordimiento y cómo él se quitó la vida. Ahora, es muy importante pensar que un hombre, y que es solemne, que no sé si a usted le puede caber en su mente, que un hombre a quien Cristo escogiera como apóstol, fíjese, ahora que está muy sonado eso de los apóstoles, ¿okay? Ahora fíjese aquí, lo escogió a él como apóstol, no solo eso, y que fuera enviado a predicar, terminara su carrera de este modo. Póngase a pensar, desde el momento que Jesús lo escogió y lo hace uno de sus discípulos, lo hace uno de sus apóstoles y lo envía a predicar juntamente con los demás, termine en la condición que terminó este hombre. ¿Cuántas veces no hemos visto a grandes cristianos? Y digo grandes cristianos que han sobresalido, no solo pastores, sino hay mucha gente que permanece fiel y que demuestran su devoción al Señor, pero terminan mal, terminan renuentes, terminan no queriendo venir a la iglesia, terminan no queriendo nada con el Señor, porque llega un punto en su vida que todo se vuelve mecánica y el diablo empieza a usar todo eso en su vida, que se retiran y terminan su historia, no como Dios ni Cristo intentó con ellos. Cuando Judas vio que Jesús era condenado por los ancianos y que el veredicto era irrevocable, le entró, dice la Biblia, remordimiento. Es lo que dice aquí, le entró remordimiento. Ahora, quiero que vean, este verbo, remordimiento, en el griego, no significa cambiar de mente o cambiar la mente o arrepentimiento. Más bien es la palabra griego lamentarse. Una cosa es lamentarse y otra cosa es arrepentirse. Y hay mucha gente que se lamenta, pero no se arrepiente. Lo que pasó aquí fue un lamento, un remordimiento, pero nunca se arrepintió. Judas lamentó las consecuencias de su acto de traición, pero no sintió un verdadero arrepentimiento por su pecado. Inclusive en su remordimiento, él va y devuelve las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Sabe por qué? Porque el dinero le quemaba su bolsa. Un dinero mal habido, mal logrado, traicionó a su maestro. Recuerde cuando hablamos de Judas, que todos le dicen Señor, 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 y Judas lo único que le dice es maestro. Lo miraba como un rabí. Pero él sabía que su acción había causado que un hombre inocente estuviera ahora pagando el precio por el error y la traición de él. Y sintió remordimiento. Y fue y entregó de nuevo las 30 piezas de plata. Ahora, cuando él llega enfrente de los principales sacerdotes y ancianos, él les hizo una confesión a estos líderes. Él les dice en el versículo 4, yo he pecado entregando sangre, dice, inocente. Si usted lo lee ahí en el versículo 4, se va a dar cuenta que él dice eso. He pecado entregando sangre inocente. Pero mire, cuando él expresa eso en su remordimiento, no recibió ayuda ni consuelo de parte
de los religiosos. ¿Cómo iban a poder ayudarlo a él si estaban más amargados ellos que el propio Judas? Porque dice Primera de Abel 2:5, tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene. Usted conoce ese versículo. ¿Para qué se lo cito? Porque ellos querían matarlo. El que hizo la obra y traicionarlo y levantar testimonio falso fue Judas. Pero, amados, tanto los fariseos y escribas, los principales sacerdotes, estaban en esto. ¿Qué palabras de consuelo le podían dar a este hombre que sentía remordimiento si ellos estaban peor que Judas? Pónganse a pensar en esta lógica, porque la única respuesta que ellos hicieron es: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Qué tremenda consejería, ¿va? Imagínense si viene un deprimido y le dice: ¿sabes qué? Estoy deprimido que me quiero ir al puente Coronado y quitarme la vida. ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué pena dices? Vete si quieres. Ahora, digo yo, ¿quién está más deprimido? ¿El que se va a ir o el que le...? Ambos, yo creo que se van a ir juntos. Okay. Pero ¿qué quiero decir? Este fue con la institución religiosa tratando de aliviar su conciencia. Ahora, cuando los líderes espirituales pueden hablar a la gente de esa manera, eso quiere decir que las cosas no andan muy bien y son tristes para el rebaño. Si un líder religioso te habla así, que no le importa tu vida, que no tiene tiempo para ti, ¿qué quiere decir eso para él y para el remanente? Ahora, yo sé que a veces hay líderes muy ocupados y hay que hacer cita, pero hay líderes que se hacen de rogar demasiado. O sea, sí, tengo una cita para el año 2019 de agosto. Pero me estoy muriendo, aguántate. Lo bueno y lo malo es esto. Lo bueno es que si te puedes aguantar, vas a vivir hasta agosto del 2019. Así que es lo bueno, así que te dio esperanza. Lo malo es que, ¿qué tal si no lo vives? Entonces, hay aquí un problema dentro de la institución religiosa que este hombre no recibió apoyo. Ahora, Judas no pudo soportar más la vista de su mal habida ganancia. Literalmente dice la Biblia que habiendo arrojado las piezas de plata en el santuario. Me llamó la atención eso. Es lo que dice el versículo 5. Dice, en el que arrojó las plata en el santuario. Ese lugar del santuario era el recinto interior del templo donde solo los sacerdotes podían entrar. La gente no entraba. Había ciertos niveles en el tabernáculo o en el templo que además llegaban las mujeres, era uno los gentiles, luego las mujeres, luego los hombres, y luego los más acá bien perrones espirituales, y luego ya los sacerdotes. Él avehenta en el santuario. Entonces, amado, dice que al aventar esas monedas en el santuario, dice el versículo 5, salió y se ahorcó. En Hechos capítulo 1, versículos 16 al 19, se nos da el triste final de Judas. Mire lo que dice Hechos. Hermanos, aquí hablando el escritor de los Hechos. Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas. El que se hizo, fíjese, me llamó la atención, el que se hizo guía de los que prendieron. ¿A quién? ¿Se hizo qué? Líder de ellos. El apóstol, el que fue a predicar en el nombre de Jesús. Recuerden lo que les acabo de decir. Ahora se hace guía de los que fueron. ¿Qué tan fácil es poder desviarse de la verdad y desenfocarse uno? Ahora mire lo que dice aquí el escritor, en el versículo 17. Porque era contado entre nosotros, él era uno de nosotros, y recibió parte en este ministerio del apostolado. Es lo que está diciendo el escritor. Él era uno de nosotros, recibió parte de este ministerio y se vuelve el guía de los que van a aprender ¿a quién? A Jesús.
Mire lo que pasó, aquí está. Este pues, por el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. La historia dice que cuando él se ahorca y se avienta la horca, que la horca no lo pudo detener, que cae sobre una piedra y su cuerpo se hace en dos pedazos. Y sus entrañas se salen. Esa es la manera en que murió Judas. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén. De manera que aquel terreno que se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre, porque había entregado sangre inocente. Con esas monedas se compró ese campo. Ahora, los principales sacerdotes tomaron las 30 piezas de plata, pero estaban indecisos sobre qué podían hacer con ellas. No podían usarlas en el templo. No podían usar para uso de la iglesia porque era precio de sangre. Tuvieron una reunión y decidieron que con ese dinero comprarían el campo del alfarero. Así que en el griego lo que puede sugerir es que era un lugar bien conocido cuando dice el campo del alfarero cerca de Jerusalén. Ahora, cuando dice lo compraron para enterrar, que fuera un cementerio para el forastero o el extranjero. ¿Por qué? Los extranjeros que ellos querían sepultar eran judíos de otras regiones que morían en las festividades anuales. Recuerda que Israel tenía costumbre la Pascua y la gente cuando tenía que viajar a Israel por las Pascuas o otras festividades, se quedaban muchos días. Caminaban o iban en su burrito de primera clase o lo que sea, y llegaban y tenían que quedarse en toda lo que era la fiesta. Había fiestas que duraban todo un mes. ¿Qué es lo que pasaba? Muchas veces gente moría. ¿Y dónde los vas a enterrar? De aquí que los lleves a su lugar, amado. Entonces ellos buscaban un campo para poder enterrar a judíos o a que eran ya extranjeros porque ya no vivían ahí, amado, en ese tipo de campo. Pero no solo eso, muchos de los ancianos de los judíos venían o regresaban ya por morir a la tierra prometida para ser enterrados cerca de la Tierra Santa. Y por eso ese campo se compró. Para darle un lugar de entierro a los que morían durante la fiesta o los que deseaban venir a ser enterrados de la Tierra Santa. Y se usó ese dinero para asegurarse. Ahora, la pregunta que yo traigo aquí, porque dentro de estos versículos que yo les acabo de leer, es la siguiente. ¿Por qué Mateo relacionó este evento a una profecía de Jeremías, cuando la profecía se encuentra en Zacarías, capítulo 11, versículos 12 y 13? Póngase a pensar, ¿por qué Mateo cita la profecía o relaciona este evento a una profecía de Jeremías cuando la profecía se encuentra en Zacarías, capítulo 11, versículos 12 y 13? Bueno, una posible solución es que esta profecía fue hablada por Jeremías, porque dice que Jeremías mencionó en Mateo 27, 9. Y se convirtió en una parte, esta profecía, fíjese, se convirtió en una parte de la tradición oral judía. Y más tarde fue escrita por el mismo profeta Zacarías. Así que el profeta Jeremías definitivamente estuvo implicado en la compra de un terreno, dice Jeremías 32. También estuvo implicado con la casa del alfarero en Jeremías 18. Y también estuvo implicado en un cementerio, amado, en Jeremías 19. Pero Mateo puede haberse estado refiriendo a estos hechos generales como fondo para la profecía escrita o profecía escrita por Zacarías. Simplemente recitó la experiencia o el hecho de Jeremías, de la cual escribió el profeta Zacarías. Pero la profecía la escribió Zacarías, pero el que vivió esa experiencia fue Jeremías. Y el capítulo 32 de Jeremías, 18 y 19 de Jeremías, ahí está relatado tanto la casa del alfarero, cementerio, amados, y también está hablando de la compra de un campo.
Pero Jeremías dio esa profecía. Así que eso tiene que ver para entender un poquito más por qué todo esto sale. Cuando, inclusive, se fija, aún en la muerte de Judas se están cumpliendo profecías. Cómo la palabra está siendo respaldada al nivel de profecías antes dadas, muchos años antes. Y Dios está honrando su palabra. ¿Por qué cree, amados? Si la pregunta que se hace es constante, si usted no cree en lo que hemos leído, le conviene creer en la palabra. Parece ser a veces, muchas veces una herejía, pero no lo es. Son principios que se cumplen conforme a lo que Dios estableció. Lo que yo les voy a compartir el domingo es el verbo hecho carne. Amado, desde antes de que todo este mundo existiera, Dios prometió un Salvador cuando el pecado entró en el mundo. Y se está cumpliendo en el nacimiento de Cristo. ¿Por qué cree que festejamos Navidades? ¿Por qué? Porque Cristo fue el primer regalo para la esperanza de todos nosotros. Así que ese personaje de Judas fue muy interesante dentro de lo que es el juicio de Cristo. Pero el cuarto personaje es Pilato. Déjenme hablarles un poquito de él. Poncio Pilato era el sexto procurador o gobernador romano que servía en Judea. Era el sexto, no fue el primero, fue el sexto gobernador. Él no era muy aceptado por los judíos porque hacía cosas que violaban las leyes judías. Y eso los provocaba a los judíos. No simpatizaban los judíos con él, ni él con los judíos. Al contrario, porque hacía cosas indebidas que ofendían, fíjese, a las leyes judías. Ahora, Pilato no se tocaba el corazón para matar a alguien y así lograr sus propósitos. Si usted quiere leer un poquito más sobre eso, lea Lucas capítulo 13, el versículo 1. Ahí va a decir, el hombre no se tocaba el corazón. El hombre, si él miraba que alguien estaba estropeando en su puesto político, amados, como lo que hacemos el día de hoy, se hace aquí en este mundo, en el político, lo desaparecen. ¿En dónde está? Nadie sabe. Era un hombre que no se tocaba el corazón. Ahora, los líderes judíos acusan a Jesús de 3 crímenes. Y voy a mencionarles cuál fue la acusación que le dieron a Pilato de Jesús. Los crímenes por los cuales Jesús es acusado. Número 1, por pervirtiendo a la nación. Ellos dijeron, está alborotando a la gente, está pervirtiendo a la nación, la está sacando de su... Y esa era una de las acusaciones, a ver si ella se apegaba. La segunda era, amado, prohibiendo el pagar el impuesto. Jesús nunca prohibió pagar, pero ellos lo malentendían así. Cuando fueron, recuerdan con la moneda, que si era lícito pagar impuestos, ¿qué les dijo Jesús? ¿Qué está escrito en esa moneda? ¿Cuál es la imagen que ven? Pues al César. Pues denle al César lo que es de César, pero a Dios. O sea, sigan dándole a Dios su diezmo, su entrega y todo lo demás. Pero ellos, está diciendo que le den a Dios, no al César. La sacaron de contexto. Y lo acusaban de que Jesús no quería pagar impuestos. Pero la tercera acusación fue proclamándose ser rey. Ahora, quiero que usted se fije en estas 3 declaraciones que son acusaciones a la persona de Cristo Jesús. Estos eran cargos políticos. Recuerde que Roma regía sobre Israel. Roma, el emperador, el imperio de Roma estaba gobernando sobre los judíos. Así que cuando había levantamientos o protestas o plantones, como usted pueda conocerlo, eso alarmaba a los romanos. ¿Por qué cree que ahorita vamos a ver un poquito más a Barrabás? Porque él era un criminal y también uno que se levantaba en contra del gobierno romano. Así que estas 3 acusaciones, amados, lo que podemos ver eran cargos políticos. Roma no toleraba estas cosas. Pilato se enfocó en el tercer cargo de que Jesús declaró o reclamó ser rey. Y esto era una amenaza para Roma. En el momento que ellos puedan saber que Cristo se está declarando rey, quiere usurpar el trono de nuestro rey César. Ahora, lo que voy a darles a continuación
son tres cosas interesantes en el juicio de Cristo sobre esto. Número uno, aquí en primer lugar yo puedo ver a Jesús y Pilato. Vamos a considerar a este personaje. Y mire el versículo 11. Y mire lo que dice aquí. Jesús compadeció delante del gobernador. Y este le interrogó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Fíjese, no lo está interrogando por los impuestos. No lo está interrogando sobre por qué estás alborotando al pueblo. No, 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 no. ¿Eres tú el rey? O sea, ¿te estás proclamando rey? O sea, lo que tenía más peso para ellos dentro de la acusación que se le daba de Jesús es que, y si este se está declarando rey de los judíos, nos va a causar problemas. No puede haber dos reyes en un imperio. No puede haber. Y le hace la pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? Y él les dice, él le dijo, tú lo dices. Tú lo dices. Ahora, mire el versículo 12. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. O sea, mire, Cristo, aquí se cumple lo que dice Isaías, enmudeció y no abrió ¿qué? Su boca. Nada respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Le llamó la atención eso. Y luego mire lo que dice aquí el versículo 14. Y Jesús no le respondió ni una sola pregunta por lo que el gobernador, o sea, Pilato, estaba muy ¿qué? En lugar de estar enfadado, quedó asombrado de Jesús. Déjeme hablar un poquito de estos versículos y luego le sigo. Cuando era condenado por los judíos, que no pudieron, porque lo que hizo Caifás simplemente cuando rasgó sus vestiduras y que dijo, mira que puede derribar el templo y todo lo demás, fue un juicio ridículo eso. Porque ellos no tenían el poder de quitar vida, ellos no tenían poder Roma era el que regía sobre ellos. Y como no pudieron, nomás encontraron lo que ellos estaban haciendo dentro de ese juicio religioso. Fue un juicio religioso que lo convirtieron en política. Ya llegaron con acusaciones políticas delante de Pilato. Ahora Jesús está en pie delante del gobernador, dice el versículo 11. Y los tres evangelios presentan a Pilato preguntándole, ¿eres tú el rey de los judíos? Y en los tres el maestro da la misma respuesta. Tú lo dices. Tú lo dices. Inclusive el comentarista Neo, me gustó cómo lo puso para explicar esta parte de la conversación entre Jesús y Pilato. Él está diciendo, verbalmente estás en lo correcto. Cuando dice, tú lo dices, verbalmente estás en lo correcto, pero la verdad está más allá de tu comprensión. O sea, al decir, eres tú el rey de los judíos, le está diciendo, tú lo dices. En otras palabras, le está diciendo, verbalmente estás en lo correcto, pero todo lo demás está fuera de tu comprensión. No lo entiendes. O sea, no solo soy el rey de los judíos, soy el rey del mundo, del universo. Era algo que en la mente de un hombre natural, político, no iba a alcanzar a entender lo que Jesús estaba haciendo. Ahora, una cosa sí quiero decirles. Caifás, cuando estuvo delante de Cristo, manejó el asunto para extraer una confesión. O la interrogación de Caifás era para buscar dónde poder agarrarlo y poder acusarlo. Ahí le va. Esa fue la táctica o estrategia de Caifás. Pero quiero que noten, Pilato hizo una serie de preguntas o atentados para desenredar al prisionero, que era Cristo, y también desenredarse él, porque ya estaba metido en esto. Pilato no quería nada que ver con este asunto. Entonces, su asunto de Pilato con Cristo no era enredarlo para matarlo, era cómo lo salvaba para liberarlo. Porque al sacar a Cristo, de su corte, lo que iba a pasar que Pilato dijo, ya libré esta. ¿Por qué cree que Pilato lo manda a Herodes? Porque lo manda. Herodes dice, no, tú trata con este asunto.
está en tu región, por eso te tengo a ti. Así que Caifás andaba buscando cómo acusarlo, Pilato andaba buscando cómo liberarlo a Cristo de prisionero y también cómo librarse él para no estar metido en este lío. Así que vemos aquí el confrontamiento de Jesús y Pilato. Ahora, lo segundo que vemos es Jesús y Barrabás. O si quiere ponerle Jesús y el Chapo, por si quiere conocer a alguien así del día de hoy, ¿ok? O aquí del Castillo también, no sé, como quiera. Mire lo que dice aquí, versículo 15. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un prisionero al pueblo, el que ellos quisieran. Fíjese qué interesante, un prisionero, el que ellos quisieran. Ahora, cada año pasaba esto. ¿No cree usted? Ahí le va. Recuerda que era la fiesta de la Pascua, donde celebraban la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud. Lo que hacía Pilato era algo simbólico. Había un prisionero y ¿cuál quieren que ustedes que yo suelte, o le dé la libertad? Algo simbólico, eso es lo que está pasando. Ahora, quiero que noten algo. ¿No cree usted que ellos que escogerían en tiempos pasados al mejorcito de lo peor? No, pues este mató a 20 y no sé qué. Y este nomás robó a este asesino no. O sea, iban a buscar siempre el mejorcito de lo peor. Se supone que eso era lo natural que tenían que haber hecho. Pero mire aquí el que ellos quisieran. Y luego dice, él dice, y tenían entonces un preso famoso. Oh, he was famous. ¿Por qué cree que le dije el Chapo ahí? Llamado Barrabás. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, fíjense, quiero que noten aquí algo interesante, ahorita voy a dar una explicación sobre esto. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía, o sea, Pilato, que le habían entregado por envidia. Pilato no era tonto, sabía que le tenían envidia. Y estando él sentado, fíjese, mientras él hace la pregunta, quiero que se fijen en el cuadro, está en su tribunal y hace la pregunta, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Cristo? O a Cristo, el llamado Cristo, o a Jesús, el llamado el Cristo. Mientras él está ahí, mire lo que pasó. Como toda buena esposa, su mujer le mandó aviso. En este tiempo sería un Twitter, o un texto, o un FaceTime, o un Face, lo que sea. Pero aquí lo interrumpió diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Qué interesante. Ahora, como quien dice, cuando él hizo esa pregunta fue interrumpido por el aviso de su esposa. Mientras él atiende a esa notificación o al mensajero o el medio que se usó para hacerle llegar a él el mensaje de su esposa, mire lo que pasó. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás. Mientras él estaba entretenido acá, ellos empezaron a pidan a Barrabás, pidan al Chapo. A Jesús no, a Jesús pídanle muerte. Él estaba entretenido. Porque fíjense lo que ahorita voy a hablar un poquito de esto. Y dije que pidieran a Barrabás, versículo 20, y le dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo, vuelve otra vez a ellos, ¿a cuál de los dos quieren que os suelte? O sea, vuelve a lanzar la pregunta. Recuerde que él cuando lanza la primera pregunta es interrumpido por la noticia de su esposa. Le pone atención y luego vuelve a hacer la pregunta. Y ellos respondieron, ¿a quién? A Barrabás. Pilato les dijo, la pregunta clásica que tú, yo y todo el mundo debe contestarse. ¿Qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Este es un tema increíble. ¿Qué haré con aquí de esta pregunta se han armado sermones evangelísticos increíbles. ¿Qué harás de Jesús, llamado el Cristo? ¿Qué vas a hacer de Jesús, llamado el Cristo? Y él se está en una encrucijada, podríamos decir así. Ahora, ¿qué haré? Recuerda la intención de él, sabiendo que la envidia de los religiosos querían destruir a Jesús. Él quería liberarlo. Quería que Jesús se defendiera y que se justificara. Pero ahora aquí dice, ¿qué haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron, sea
crucificado. Y Pilato dijo, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Durante la fiesta anual de la Pascua, el gobernador, como les dije hace rato, acostumbraba a soltar un preso de la elección de la gente. Tenían a un preso famoso que les dije, llamado Barrabás. Este era un nombre arameo, que quiere decir hijo de un padre. Este hombre tuvo un padre por ahí, pero ahí es lo que significa su nombre, Barrabás, hijo de un padre. Ahora, Marcos y Lucas declaran que este había cometido asesinatos, y insurrecciones. Se levantó muchas veces en contra del gobierno. Pregunta ahora Pilato a los líderes judíos y a la gente si quieres que le suelte a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo. Es obvio que el gobernador esperaba que preferirían al inocente profeta que estaba entre ellos y no al peligroso criminal. Por ejemplo, en lo natural, ¿qué hubiera escogido usted? No voy a decir a Barrabás porque ya no aprendió su lección. Okay. Claro, al mejor de lo peor de los criminales, ¿no es cierto? Aunque no sea Jesús y Barrabás, pero si a usted le dieran una elección de tener 10 criminales y usted va a investigar de los 10 para ser el menos peor. Y era obvio que Pilato estuviera esperando que ellos escogieran al profeta. Pero también sabía del odio que profesaban a Jesús se debía a la envidia que le tenían a Jesús, versículo 18. Así que esto debería, yo creo que este hombre sacó al peor, dice, bueno, les voy a sacar a Barrabás para que van a tener que escoger a Jesús. O sea, Jesús lo que hizo es sanarlos, ayudarlos, alimentarlos. Les saco a Barrabás, mira, asunto resuelto. Sé que le tienen envidia, pero aló, ¿cómo van a escoger a Barrabás? Ahora, yo creo que también ahí Pilato se metió en problemas porque recuerdan que él se levantaba en contra del gobierno. ¿Qué va a decir Herodes? ¿Cómo que soltaste a Barrabás? O sea, es como si el Chapo se vuelve a escapar otra vez. Le hubiera puesto mejor el juicio del Chapo, ¿verdad? Pero déjeme decirles algo. Aquí hay algo interesante. Porque mientras él lanza esta pregunta, la esposa de Pilato le manda un mensaje. Y le dice, ten cuidado de no tener nada que ver con ese justo. Porque he tenido mal sueños, o sea, estoy soñando. Inclusive un historiador lo pone de esta manera, me llamó la atención. Dice, el comentarista que habla de esto, dice que se cree que en el sueño de ella Jesús aparecía completamente inocente. Y el sueño quizás le sugirió que Pilato, su esposo, podía estar al borde de condenar a ese hombre justo, que no estaba nada fuera de la realidad. Esa era la razón por que ella había padecido mucho. O sea, pasó una mala noche. Pasó una mala noche soñando sobre Jesús, el inocente. Y le manda a decir a su esposo, no tengas nada que ver con eso. Ahora, durante el tiempo que Pilato estuvo ocupado con el mensaje de su esposa, es aquí, en ese tiempo, que los principales sacerdotes y los ancianos encontraron la mayor oportunidad para convencer a la multitud para que librara a Barrabás y destruyera a Jesús. Tuvieron tiempo para moverse entre la multitud que había ahí. De modo que cuando Pilato reanudó el tema, pidiendo a quién debía soltar, la respuesta de la gente, como ya estaba, podemos decir, cultivada por los principales sacerdotes, Barrabás, a Barrabás, pidan a Barrabás que suelten y a Jesús que le den muerte. Entonces Pilato hizo una pregunta que ha tomado proporciones cósmicas de su filo evangélico. ¿Qué haré pues de Jesús llamado el Cristo?
Y esta pregunta no solo es para ese entonces, es para nosotros. Tú no puedes servir a Jesús de una manera neutral. Tú no puedes decir nomás de lejito voy a servir a Cristo. O le sirves totalmente o no le sirves. Y es una pregunta que el ser humano siempre va a tener que contestar. ¿Qué vas a hacer de Jesús llamado el Cristo? Pilato hace esta pregunta. Y ellos le dijeron que sea crucificado. Mátalo. Y eso nos lleva al tercer punto y con esto ya termino. Jesús y los azotes. Me llamó la atención esta parte y esta porción, estos 3 versículos. Y mire lo que dice, si gustan ya los músicos empezar a... Y viendo Pilato que no conseguía nada, o sea, no adelantó, sino que más bien se estaba formando un tumulto o sea, un alboroto, y la gente estaba, porque dice en un versículo antes que leímos, empezó a gritar más, crucifícale. Pues ¿por qué no hizo? Crucifícale. O sea, levantaban la voz, la intensidad empezó. Que tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y mire lo que dice aquí. Mire, la gente a veces habla y se compromete de más. Y respondiendo todo el pueblo dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre quiénes. Tenga cuidado con lo que dice en juramentos. No le vaya a pasar como una política. Parece que era de Guatemala, me mandaron un video. Y dice, yo se los juro por la vida de mi mamá que está muerta. Le salió ahí. Y a veces decimos cosas que no pensamos. Miren lo que ellos dijeron. Que caiga su sangre sobre nosotros. ¿Y sobre quiénes? Nuestros hijos. Y mire, aquí está el punto clave. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera ¿qué? No le quedó otra. Wow. Ahora, Pilato finalmente se intimidó ante la multitud. Quedó intimidado el hombre. Y podía ver que la multitud se estaba tornando incontrolable. Y se estaba levantando un alboroto. Es lo que menos quería un gobernador. No había nada que un gobernador romano le temiera más. Porque si este alboroto llegara a Roma, o llegara esta noticia a Roma, él podía y permitiría este levantamiento o alboroto o este disturbio. ¿Sabe qué? La carrera de este hombre terminaría. Herodes ¿sabes qué? Tú no me sirves para cuidar esto. Así que me llama la atención muchas de las cosas que hizo este hombre por quedar bien. Ahora, él dijo, tal vez pensó, es mejor para él, era mejor que un prisionero sufriera por un desvío de la justicia, que el futuro del gobernador corriera riesgo. Prefiero desviar la justicia, porque este hombre es inocente, que mi carrera quedar de por medio. De modo que Pilato tomó agua y se lavó las manos diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Una vez un político en México citó este versículo y dijo, y como dijo Caifás, yo me lavo las manos. Entonces le dice la tribuna, no fue Caifás, fue Pilato. ¿Qué? ¿Y Caifás no se lavaba las manos? ¿Nunca se lavó las manos? Él también se lavó las manos. Se las sacó. Pilato se lavó las manos. ¿Usted cree que era inocente? No, de ninguna manera. Locamente la gente le respondió, mire, digo locamente, porque ¿sabe lo que le respondieron? Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hablaron sin pensar. ¿Haría usted ese juramento y comprometería la vida de sus hijos, sus nietos y las generaciones por venir? Ahora, ahí le va. Ese juicio se cumplió
en el año 70 después de Cristo. Jerusalén es invadida, el templo es destruido. En el año 70 después de Cristo, la historia nos dice que eso se debió al juicio que ellos mismos se acarrearon. Dice la Biblia que Pilato entonces le soltó a Barrabás. Fíjese cómo quedaría Barrabás perplejo de este cambio, confuso. Dice, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. El azote romano era un instrumento cruel. ¿Cuántos vieron la película La Pasión de Cristo? ¿Qué? A mí me gusta verlo. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que es lo más cerca que se ha podido ver de lo que Jesús. Es sangrienta, sí es sangrienta, pero a veces queremos negar lo que Jesús tuvo que pasar por el pecado de todos nosotros. Le azotó. El sacrificio o los azotes de los romanos era un instrumento cruel. Era un corto látigo de lonjas de cuero con agudas piezas de metal como anzuelo o huesos que estaban asegurados en la orilla de ese cuero, que cuando se azotaba ese anzuelo, podríamos decirle así, agarraba la piel. Inclusive, ¿sabe cómo hacían que el prisionero, para que iba a ser azotado, se poniera encorvado? ¿Por qué cree que ven ustedes en la película a Jesús encorvado? ¿Por qué? Porque tenían que estirarle la piel para que una vez que el látigo llegara y ese anzuelo tocara esa piel, arrancara. La mayoría de los prisioneros que eran azotados por un soldado romano morían, no aguantaban los latigazos. Morían ahí, se desangraban. Pero Jesús no, aguantó. Todavía lo hacen cargar una cruz. Además, imagínense, cuando ese látigo pegaba y ese metal agarraba esa piel, una vez que lo estiraban, se traía pedazos de la piel de Jesús. Ahora, no era extraño que un prisionero muriera, como se los dije. Y era una costumbre romana azotar a las víctimas antes de ser crucificado. ¿Por qué cree que Cristo le dice a su Padre, si es posible que pase de mí esta copa? Él sabía lo que iba a sufrir por los pecados tuyos y míos. Pilato sabía lo que era correcto, pero rehusó en hacer algo sobre ello. Él estuvo dispuesto a agradar al pueblo que en lugar de hacer lo correcto. Si usted apunta a la cita de Marcos 15:15, Marcos 15:15 dice, por satisfacer a la multitud, sacrificó a Cristo. Me llamó la atención porque hay tres personajes que yo les hablé aquí. Judas se rindió al diablo en su gran pecado. Traicionó a Jesús. Se rindió al diablo en su gran pecado. Pedro se rindió a la carne cuando negó a su Señor. Pero Pilato se rindió al mundo y escuchó a la multitud. Fíjense en estos tres personajes. Judas se rindió al diablo en ese gran pecado para traicionar al Hijo de Dios. Pedro se rindió a la carne cuando negó a su Salvador, a su Señor, de que lo conocía. Pero Pilato se rindió al mundo y escuchó a la multitud. Pilato buscó la salida más fácil, no la más correcta, la más fácil. Ahora él le va. Por buscar la salida más fácil, Pilato ha sido conocido en la historia como el hombre. Fíjense lo que les voy a decir. Pilato ha sido conocido en la historia como el hombre que condenó a Jesús. Y hasta la fecha hablamos de él. ¿Quién fue el que entregó a Jesús? Pilato. 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 Pudiendo hacer lo correcto, desvió la justicia por salvar su cuello. Pero aún así, Cristo murió por él. Imagínese, ahora póngase a pensar en lo natural. ¿Cómo se sintió su esposa?
¿qué hiciste, hombre? Y yo me pregunté mientras estudiaba este día y repasaba estos versículos, ¿cómo quedó ella? ¿Necesitó ayuda psicológica? ¿Podría dormir o días después sabiendo lo que le había dicho? Y todavía que al tercer día escucha a Pilato y escucha a ella, resucitó. O sea, sí era inocente este hombre. ¿Cómo quedaron de impactadas las vidas de estas personas que fueron parte o estuvieron involucrados en el juicio del rey? Dice la Biblia que Pedro lloró amargamente y se arrepintió. Judas no lloró amargamente, simplemente pasó por un remordimiento. ¿Qué pasaría con Pilato? Él se justificó. Fíjese la diferencia entre esos tres personajes. Pedro lloró amargamente y Jesús lo perdonó. Judas tuvo remordimiento, pero no se arrepintió. Pilato se justificó, dice, soy inocente de esta. Ahora, ¿puedo hacerles una pregunta? Si podemos el cuadro de estas tres personas, ¿en dónde estás tú? No me digas, no me nombro, yo estoy ahí con Barragás. No. Olvídese de Barrabás. Nomás mencioné a Pedro, a Judas y a Pilato. Y es algo que tenemos que pensar. ¿Qué haremos nosotros de Jesús llamado el Cristo? ¿Cómo vas a servirlo? ¿Cómo vas a responder al sacrificio que Él hizo por ti y por mí? Por su inmenso amor que nos amó. ¿Cuántos se sienten amados entendiendo este versículo por Dios ahora? A través de Cristo Jesús. Póngase de pie en estos momentos. Den un aplauso al Señor, claro que sí. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias por tu palabra. En ella nos enseñas las cosas hermosas de la vida de tu Hijo Jesús, del amor profundo que nos das, de cuánto nos amas. Gracias, Dios, porque tú muestras tu amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, tu Hijo Jesús muere por nosotros. Te amamos y queremos serte fiel.